La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Pues con cómo está el clima, ¿qué quieren que les diga? Vamos a hacer un repaso con Nicolás Pascual de la Parte de lo que está ocurriendo en temas geoestratégicos, en temas internacionales, en temas de cómo está quedando España dentro de las alianzas necesarias para defendernos, mientras no dejan de salir noticias pues de incursiones, invasiones del espacio aéreo de países UE, de países OTAN por parte de Rusia, y mientras nosotros seguimos cargándonos nuestras alianzas que deberían ser naturales, por ejemplo, con Israel. Nicolás Pascual de la Parte, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar en tu programa, como siempre. Nicolás, un placer volverte a tener. Por cierto, que has estado por tierras de Groenlandia. Sí, he estado en una misión del comité que coordino, el Comité de Seguridad y Defensa, unos días en Groenlandia, para reforzar nuestro apoyo a Dinamarca en estos momentos y participar en unas maniobras militares que estaban teniendo lugar en aguas de esa gran isla que tiene algo así como 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Y que tiene un valor estratégico tremendo que ha captado un tal Donald Trump, ¿no? Exacto. Donald Trump sobre todo quiere controlar el paso de los submarinos del Océano Ártico al Atlántico Norte. Y es verdad que actualmente nadie controla esa zona de una forma eficaz, porque para empezar Dinamarca no tiene ningún submarino ni tiene capacidad para detectar submarinos enemigos. Por tanto, le está dando excusas a Estados Unidos para que se encargue él de eso. Ya. Oye, vamos con lo que está ocurriendo, que me parece una gravedad brutal. Yo digo algunos de los titulares, estábamos preparando esta sección, pero justo cuando la estábamos preparando nos hemos encontrado con esta noticia: un avión militar español con Margarita Robles, ministra de Defensa, a bordo, sufre un intento de perturbar su GPS, su sistema de navegación, cerca de la ciudad rusa de Kaliningrado. ¿Seguimos con la lista de agravios rusos? Así es. De todas formas, me alegro muchísimo de que la ministra y el resto de los ocupantes del avión estén absolutamente en perfecto estado de salud y que haya sido todo un susto. Eso es lo primero. Me alegro mucho. Pero en segundo lugar, tampoco habría que exagerar mucho el tema, porque lo que ha ocurrido quizás no iba dirigida al avión suyo en concreto, sino que a esa zona en torno a Kaliningrado. Este incidente ha tenido lugar a unos 20 millas al oeste de Kaliningrado, que como sabemos todos es un enclave ruso, y por tanto suelen hacerlo con todas las naves aéreas comerciales que atraviesan ese espacio aéreo. ¿Lo desligamos entonces del tema de von der Leyen, de lo que le ocurrió en el avión? Yo creo que sí. Yo creo que no iba dirigido contra la ministra de Defensa española en concreto, sino contra un avión que ha pasado cerca de ese espacio aéreo de Kaliningrado, al cual los rusos lo controlan absolutamente todo. Y entonces han hecho ese amago de bloquear el GPS, pero gracias a Dios el que está en el avión español es un GPS militar que es totalmente inmune a esos intentos, porque está conectado con un satélite militar que es el que le da las señales. Oye, haznos un resumen de qué está pasando, porque claro, no dejamos de contar capítulos, episodios de invasiones de espacio aéreo rusas, lo que mencionaba yo antes, por ejemplo, del avión de von der Leyen, a la que le afectó una desestabilización o una perturbación, un hackeo, por decirlo de alguna manera, de su sistema de navegación. La OTAN está lanzando ya advertencias muy severas diciendo que ya contempla derribar, es decir, la posibilidad de derribar aviones rusos que violen el espacio aéreo de un país aliado. Nos estamos acostumbrando a que se envíen F-35, al paso ya no son drones lo que está enviando Rusia, son MiG-31. Estamos en una escalada, Nicolás. Sin duda, es una escalada peligrosa e intranquilizante. En primer lugar, lo que Putin está intentando ver es la capacidad técnica que tiene la OTAN y los países de la OTAN para responder militarmente a sus incursiones y a sus hostigamientos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué procedimientos seguimos? ¿Los tiempos? ¿Los recursos que utilizamos? Etcétera, etcétera. Y toma buena nota. Pero en segundo lugar, que es lo más importante, está testando la capacidad política y geoestratégica que tenemos los aliados para responder a esas provocaciones. Por tanto, nuestra respuesta debe ser no solamente de solidaridad con los estados que se ven envueltos en estos hostigamientos, sino un mensaje claro a Putin. Cuanto más nos hostigue, cuanto más nos provoque, más reforzaremos nuestra respuesta y más seremos capaces de aumentar la misma. Dicho esto, es cierto que hemos descubierto que pues una falta de planificación por parte de nuestros planificadores militares, porque no tiene sentido que cada vez que vengan drones que valen 1.000 euros cada uno, porque están hechos de goma espuma y de madera, con un explosivo y una cabeza que lleva un algoritmo de inteligencia artificial, como digo, que son drones de $1.000, tengamos que utilizar un Patriot
que vale $1.000.000 o despegar cazas F-35 súper sofisticados. Es decir, Putin, como sigamos así, nos va a arruinar antes de invadirnos. Es decir, no tiene sentido que no tengamos una defensa en tierra con antimisiles y antidrones de varias capas, con artillería de largo alcance, medio alcance y corto alcance. Que eso no lo tengamos establecido, lo que ahora se llama el muro antidrones en el este de Europa, 3 años y medio después de la guerra en Ucrania, pues no me explico esta incuria. Luego te voy a preguntar por España, pero con lo que me has indicado, la verdad que es preocupante. Te digo una cosa, con la última cumbre de la OTAN y la lentitud en la adopción de medidas y lo que hicimos nosotros, o mejor dicho, lo que hizo Pedro Sánchez de romper la unanimidad, vamos a tener una capacidad de ir adaptando, porque es evidente que Rusia está tanteándonos y está mirando a ver cómo reaccionamos a material que puede ser más o menos barato, material bélico, pero que es armamento de última generación. ¿Nosotros vamos a tener capacidad de readaptarnos a la velocidad a la que se adaptan ellos? Pues de momento lo que vamos a hacer es aprender de nuestros amigos ucranianos, a los cuales en lugar de ayudarles nos van a ayudar ellos a nosotros. Ellos tienen las capacidades y el know-how para tumbar del 80 al 90% de todos los drones rusos que incursionan en su espacio aéreo. Luego le vamos a tener que pedir ayuda a ellos, a los ucranianos, para que nos defiendan de los drones rusos, que es un poco cómico. Pero por otro lado, además es que nosotros tenemos desplegados, y por eso ha ido la ministra nuestra a Lituania, 8 cazas españoles en Lituania para la misión de policía aérea, es decir, patrullar el espacio aéreo de Lituania. Y la ministra de Defensa lituana le ha dicho que nos da autorización, es más, que nos suplica, que nos pide que si vemos un avión ruso incursionando en su espacio aéreo, lo tumbemos. Esas son palabras mayores. Y lógicamente sería que un avión español tumbase un caza ruso, eso evidentemente nos mete en una dimensión muy superior de enfrentamiento con Rusia. En cualquier caso, las reglas de enfrentamiento no las puede decidir un Estado por sí solo, sino que se tienen que consensuar y aprobar en el cuartel general de la OTAN aquí en Bruselas. Lo que yo había leído, Nicolás, era que se nos pedía ayuda para tumbar los drones y que España, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, que no estaba por la labor. Sí, es que es más que los drones. Yo lo que he leído estaba en la declaración que ha hecho la ministra de Defensa lituana en su comparecencia conjunta con la ministra de Defensa española, es que autoriza a los aviones españoles que están en labores de policía aérea en Lituania a tumbar aviones rusos en el caso de que estos incursionen en el espacio aéreo de Lituania. Son palabras muy mayores. ¿Y la OTAN qué opina de esto? Esto supongo que ahora habrá que consultarlo a la OTAN para que se tome por consenso el grado de respuesta que hay que hacer. Lo que sí ya puedo adelantar es que tanto Polonia como Alemania hoy han dicho que avión ruso que entre en su espacio aéreo, avión ruso que tumban. En su espacio aéreo. Sí. O sea, no en todo el espacio aéreo OTAN, ¿no? No, bueno, ellos han dicho que, lógicamente, el polaco, que si entran en aviones polacos, aviones rusos los tumbarían. Lo mismo ha dicho Alemania. O sea, que estamos en escalada pura, vamos. Sí, estamos en una situación... Pero ese lenguaje que hay que enviar a Putin, Carlos, es un poco lamentable. A mí, porque Nicolás... si Putin ve que nuestra reacción es acobardarnos... A mí, Nicolás, no me tienes que convencer, ya te lo digo, pero lo digo simplemente porque la gente sea consciente de lo que está ocurriendo y por lo que te voy a preguntar, porque ahora a mí me ha llamado mucho la atención. Enviamos a Pedro Sánchez, hace unos discursos en un inglés, lo digo con toda la ironía, perfectamente preparado, entiendo que se lo habrá ensayado durante 10 o 15 minutos delante de un espejo, para acabar hablando, insultando mucho a Israel, pero no diciendo ni mu de nuestra verdadera amenaza, lo cual me preocupa pues de una forma brutal. Sí, ese radicalismo infantil, esa sobreactuación estéril de Sánchez con el tema de Israel llama mucho la atención. Una cosa es defender los intereses de los palestinos, una cosa es solidarizarse con la tragedia que sufren, incluso proponer un plan de paz y hacer todo lo posible, y otra cosa es esta sobreactuación teatral e infantil que el hombre hace en todos los foros internacionales sobre Naciones Unidas. Tuvo sus 2 minutos de gloria y poco más. Pero efectivamente el tema de Ucrania no hizo referencia, que yo sepa, en su actuación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Es que fíjate, llevamos, pues no sé si son 10 minutos de charla y han salido temas que todos deberían estar en la mente de Pedro Sánchez muy por encima de la utilización partidista y doméstica para buscarse un tema con el que tapar la ola de corrupción que ya pues tenemos ya evidencias certificadas judicialmente de que se lleva al banquillo a su hermano, que se va a llevar al banquillo a su mujer, que tiene en prisión a un secretario de organización, que el otro se desdobla un caso para acelerar el juicio a Ábalos. Es decir, que esto va a una velocidad tremenda
tremenda, y la gran respuesta de este señor es utilizar una intervención en Naciones Unidas para tocarle las narices a un aliado natural de España. Así es, sí. Si tenéis el Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros para prohibir la venta de armas, la compraventa de armas a Israel y el tránsito de armas por los puertos y aeropuertos españoles, es otra parte de ese teatro que hace, de esa sobreactuación. Porque en primer lugar, si prohibimos la compraventa de armas y de tecnología con Israel, lo que perdemos somos nosotros. Ellos nos exportan mucho más que viceversa. Nosotros dependemos de ellos para muchos sistemas que tenemos que buscar ahora fuentes alternativas. Eso para empezar, si las encontramos. En segundo lugar, tendremos que indemnizarlos por la rescisión unilateral de contratos vigentes con compañías israelíes. Eso no lo han cuantificado, o si lo han cuantificado, no lo han comunicado. Y los sobrecostes también de recurrir a fuentes alternativas de suministro de tecnología que ahora nos lo dan las compañías israelíes, ¿todo esto se ha cuantificado? ¿No se ha cuantificado? En segundo lugar, se habla de que no vamos a aceptar productos, servicios procedentes de los territorios ocupados por Israel. ¿Cómo lo vamos a distinguir netamente del resto que venga de Israel? En tercer lugar, se habla de una cláusula de salvaguardia en caso de que un interés nacional sea invocado por España. Y no dice en absoluto cuál es el alcance de esa cláusula de salvaguardia. Es decir, le voy a poner sanciones, pero en cualquier momento me arrepiento o en cualquier momento aplico la cláusula de salvaguardia y no las aplico. Y, en último lugar, perdemos toda capacidad de interlocución con respecto a un actor indispensable para la paz en esa zona que es Israel. Con esto perdemos la influencia, la interlocución y cualquier margen de negociación con Israel. No veo ninguna ventaja y muchos inconvenientes. Según lo estabas citando, Nicolás, yo me acuerdo cuando empezó toda la historia de Donald Trump y salió el lema aquel de Make America Great Again y la gente se reía mucho. Y fíjate que hay cosas que criticarle a Donald Trump, pero por todas partes. Y digo, pero si posiblemente lo único que no haya que criticarle es el lema Make America Great Again. Es que le votan los americanos. Es que es normal que un presidente diga eso. Lo que no es normal es que tengamos nosotros un presidente que todo lo que está haciendo es en contra de los intereses de los que le votamos. Es que eso es lo que es surrealista. Es que lo estás describiendo y fíjate, lo que hemos hablado a lo largo de esta charla. Necesitamos readaptar todo nuestro sistema defensivo a un esquema nuevo de ataque y de invasión con drones que valen $1.000. No tenemos un esquema diseñado, necesitamos tecnología. El proveedor de esa tecnología y de ese armamento es Israel. Israel está en una guerra defensiva que se ha cansado de más de 70 años de recibir ataques terroristas y nuestro objetivo es desacreditar a Israel, que es el que nos puede dar el agua cuando nos metemos en el desierto. Y dices, pues chico, a mí o me lo explica alguien o no lo entiendo. No, porque aquí lo que prima no son los intereses nacionales, los intereses de defensa nacional, sino los intereses de la agenda interior, de la agenda doméstica que tú has descrito, de un agobio permanente de la corrupción y de utilizarlo como una cortina de humo para que se hable de otra cosa. Es muy lamentable, pero es así. ¿Cómo salimos de esta situación? Porque el panorama que estamos describiendo de cara ya no solamente a un Putin que evidentemente y sus servicios de inteligencia están tomando nota de las divisiones, de la falta de espíritu de defensa, de la falta de unidad en la toma de medidas absolutamente necesarias en el seno de la OTAN o incluso en el seno de la UE, de que cuando hay que hablar de Israel, países como nosotros salimos corriendo en dirección contraria a todo el resto y ni siquiera nos esperamos a ver cuál es el criterio de la Unión Europea. ¿Cómo se sale de todo esto y con qué nivel se sale de todo esto, Nicolás? Lo fundamental, Carlos, es pasar un mensaje nítido que entienda Putin. Es decir, que su escalada de hostigamiento a los países europeos va a encontrar una respuesta adecuada. ¿Qué significa una respuesta adecuada? Significa que vamos a aumentar todas nuestras sanciones económicas. Hemos adelantado, como sabes, al 1 de enero del 2027 la prohibición de adquirir gas licuado ruso, porque hasta ahora habíamos cortado la importación de petróleo, pero no de gas. Ya. Y con eso se financiaba la maquinaria rusa porque importábamos gas licuado ruso por un importe superior a la ayuda que prestábamos a Ucrania. Bueno, Nicolás, te digo una cosa, importamos en genérico e importamos desde España, porque es que ha habido meses en los cuales la importación de gas licuado desde, licuado y del no licuado, licuado, en este caso era licuado, efectivamente, desde los yacimientos rusos, ha habido meses en los cuales hasta se ha multiplicado por 3 en España. Sí, lo hemos multiplicado y por eso hay que acabar con ello. Tenemos que hacer más sanciones contra Rusia y hemos aprobado hace poco el paquete número 19, 19, pero es que además tenemos que aumentar el coste para Putin. Putin lo que tenemos que hacer es que cambiar el cálculo. Tenemos que hacer que sea tan doloroso, tan costoso, tan insoportable el mantener la guerra con Ucrania que decida ir a la mesa negociadora. Él no va a ir hasta que su cálculo sea que puede ganar la guerra y que puede dividirnos a nosotros. Tenemos que demostrarle que no, que nos mantenemos firmes, que somos capaces de responder con una sola voz y que él va a sufrir cada vez más coste económico
coste personal y coste militar. Yo soy de los que piensan, Carlos, que esta nueva fase por parte de Putin demuestra no fortaleza, sino debilidad. Putin tendrá que estar explicando a sus generales por qué pierde todos los días 1000 vidas de soldados rusos en el frente y no gana la guerra, y no avanza. 3 años y medio sacrificando vidas que parece ser que ha llegado ya a 1 millón de bajas si contamos los muertos, los heridos y los desaparecidos. 1 millón de personas y el frente no se mueve. Para un general ruso esto debe ser muy duro. Los generales seguramente le estarán exigiendo o nos deja las manos libres para acabar esta guerra bombardeando masivamente y acabando con Ucrania, o a lo mejor el que sobra aquí eres tú, como líder. Y yo creo que ahora estoy elaborando un poco, demostrando a los generales que puede hacer más cosas y que puede intentar desestabilizarnos a nosotros, buscar el eslabón más débil de la cadena occidental, porque deben estar los militares rusos muy preocupados y muy enfadados. Nicolás Putin es un animal, es un dictador, es una persona que ha hecho del polonio la bandera de su política. ¿Por qué una persona así no adoptaría una medida como la que tú acabas de citar? Es decir, dar vía libre a los generales para un ataque masivo en Ucrania. Porque se teme la respuesta de la OTAN. Aunque no sea Ucrania un país OTAN, no podríamos permitir que eso quedase sin castigo y sin respuesta. Es decir, Claro, ese escenario no lo controla. No sabe hasta qué punto estaremos dispuestos los miembros de la OTAN, los servidores de la OTAN, en responder a ese masivo ataque. Es decir, que en el fondo es un hombre racional, como tú bien dices, pueda ser moralmente despreciable, y lo es, pero es un hombre racional que tiene se conduce con respecto a parámetros lógicos, ¿no? Sí, lo que me estás diciendo es que en el fondo sí tiene miedo a una respuesta europea. O a una respuesta OTAN, vamos. Por supuesto que sí. De hecho, yo creo que todavía no ha intervenido en los países bálticos o en Rumanía, precisamente porque no sabe exactamente cuál es la respuesta de la OTAN. Hasta ahora todo le ha salido mal a Putin, Carlos, si lo piensan bien. Él pensaba hacer una guerra, un blitzkrieg, una guerra relámpago, acabar con Zelensky, acabar con el gobierno ucraniano y establecer un gobierno títere, como el de Bielorrusia o como el de Kazajstán con respecto a Moscú. Y lleva 3 años y medio de guerra. No una semana ni 2, sino 3 años y medio de guerra, y ha avanzado poquísimo. Además, ha provocado que 2 países neutrales, como son Finlandia y Suecia, hayan llamado a la puerta de la OTAN y se hayan incorporado a la OTAN. Con lo cual ha abierto un nuevo frente con la OTAN de 1.400 kilómetros, que es la frontera que comparte Rusia con Ucrania. Además, ha fortalecido la coherencia interna de la alianza. Es decir, le ha salido todo mal desde el punto de vista estratégico. Ahora lo que no puede perder es la cara y tiene que acercarse a la mesa negociadora con buenas cartas, que es lo que está intentando conseguir. Antes has mencionado el tema de la famosa cláusula de la salvaguarda esta que se ha introducido en el decreto de embargo de armas a Israel, una cláusula por seguridad nacional. Ayer lo hablábamos con Enrique Navarro, un consultor en materia de defensa, que además para mí es una de las personas con mayor conocimiento en este tipo de contratos armamentísticos, amigo de la casa. Él defendía la postura de que realmente esa cláusula no se va a aplicar y que efectivamente el embargo va a ser eficaz y el embargo nos va a generar unos problemas de defensa y de alianzas internacionales brutales. ¿Tú opinas lo mismo, Nicolás? Sí, yo pienso que primero los socios de Sánchez, de Podemos y Sumar, no le van a permitir nunca invocar esa cláusula, porque invocar esa cláusula sería suspender la prohibición aprobada en el Real Decreto. Y por tanto sus propios socios en el gobierno serán los primeros obstáculos que tendría que vencer. En segundo lugar, ¿cuál es el interés nacional? ¿Qué más interés nacional significa cortar el suministro de tecnología de doble uso que necesitamos para programas de defensa vitales, cruciales, existenciales, que ahora estamos buscando como locos fuentes alternativas para esos programas? Es decir, deja la puerta abierta para, si le sale mal la jugada, salir corriendo. Sí. No, la explicación que daba Enrique Navarro era literalmente la misma. El problema es que, claro, eso nos aboca efectivamente a un corte de tecnología brutal. Hay noticias ya que lo están estimando. Se habla de un coste de 1.200 millones, pero más allá del tema dinerario, hablaban de 22 contratos clave cancelados. Era una noticia publicada por el Mundo, que afectaba, por ejemplo, a vehículos lanzacohetes, a misiles, a sistemas de señalización para los misiles, los famosos Spike. Así es. Realmente lo que más exportaba Israel a España eran tecnologías avanzadas de doble uso. Renunciar a ellas es pegarse un tiro en el pie y atentar contra la seguridad nacional y contra la industria de defensa española.
Nicolás, las charlas contigo me vienen muy bien porque yo soy de naturaleza en el campo internacional pesimista. Claro, tú me dices que a Putin le va mal y es verdad. El problema es que yo desearía que le fuese increíblemente peor, pero la verdad que me viene de maravilla para sacar un poco de oxígeno. Dame una buena noticia con respecto a si piensas que, no te hablo ya de cuestión internacional sino nacional, esta etapa que tenemos de ruptura de alianzas necesarias, de hacer el ridículo en foros internacionales, de plantarnos en la ONU a cantarle las 40 a quien tiene que ser nuestro aliado democrático natural en toda esa zona, y me refiero a Israel, se va a acabar pronto. ¿Crees en eso? Espero y deseo por España y por el bien nacional. Estamos en un momento de descuento del gobierno, de descomposición de sus propios socios, y lo único que está haciendo Sánchez es buscarse banderas de enganche facilonas, populistas, y no olvidemos lo de la flotilla que se dirige hacia las costas de Gaza para violentar un embargo, un bloqueo naval de Israel. Eso va a tener consecuencias muy graves, y no sé si los han calculado, porque pueden ser incluso militares. Es decir, Israel ya ha advertido que no se va a quedar con los brazos cruzados, sino que va a pedir por todos los medios que esa flotilla avance y que rompa el bloqueo militar en plena guerra. Es un acto de responsabilidad muy notable. Yo fíjate que en el fondo tengo ahí un deseo oculto y me encantaría que les dejaran pasar con una condición: que las banderas que ellos mismos con mensajes han pedido, las banderas LGTB, que las oculten, las desplegaran. Bueno, es que un cierto regusto de deseo, sí. El objetivo declarado de esa flotilla es dos: romper el bloqueo naval impuesto por Israel, y segundo, abrir un pasillo humanitario, naval en este caso, para llegar ayuda humanitaria, pero parece ser que ellos llevan muy poca, pues son barcos pequeños, es decir, no sé qué ayuda pueden llevar ellos. Es una provocación claramente Totalmente a Israel para ver cómo reacciona, y después, lógicamente, provocar una reacción en cadena diplomática y política de los países de los que son nacionales, los tripulantes y los miembros de la flotilla. Nicolás, que sepas que ayer nuestro demóscopo de cabecera decía que teníamos elecciones en España en mayo del próximo año. Pues yo he puesto también por la primavera. ¿Ah, sí? Sí, la primera del 26 de abril, mayo sería una buena fecha para echar a Sánchez. Oye, pues ya tengo dos expertos de los que me fío que apuestan por esa fecha. A ver si tenéis razón, y de verdad, a ver si acabamos con esta etapa, porque da una pena ver el potencial que tiene España, ya no solamente interno, sino internacional, y ver en lo que nos hemos convertido. Da una pena tremenda, Nicolás. Pues sí, comparto contigo. Una pena, y además nos va a costar mucho tiempo y sobre todo mucho esfuerzo levantar, porque no va a ser el próximo gobierno, que espero que sea del PP, si así lo quieren los españoles, de reforma, va a ser de reconstrucción y de corrección. Totalmente. Nicolás, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Carlos, cuídate. Nada, lo mismo. Pues nada, ¿qué quieren que les diga? A ver si de verdad es en mayo del 26, si pudiéramos desear que fuera en noviembre, y a poder ser del año pasado y decirles ya el resultado, pues casi que mejor, ¿verdad? Y sacamos ya la botella de champán descorchada. Bueno, ya ven, se aceleran todas las causas judiciales, y como decía alguno por ahí, en estos momentos prepárense, porque el que se piense que Sánchez no va a dar los últimos coletazos, que se lo haga mirar. Los tendremos, los contaremos y nos enfrentaremos a ellos. Ya saben, viva España y viva la libertad.